Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio de la segunda temporada Amor a Calzón Quitado. Este es un videocast donde aprendemos sobre los aciertos y los errores del amor y desamor. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo nos relacionamos en tiempos digitales, cómo ahora son los vínculos en redes sociales, en las plataformas y cómo esto nos ha afectado también dentro de nuestras individualidades y colectividades. Entonces, hoy estamos con Martí. Cuéntame un poquito sobre ti, ¿quién eres? Pues nada, yo soy Martín y pues hago parte de la biblioteca comunitaria La Lola, la biblioteca popular, más popular que nunca. Y en este proyecto estoy muy contento de participar, un poco lo que tú decías, como poder encontrarnos en el otro a partir de esto, partiendo también del hecho, y es algo que siempre lo he dicho durante todo este proyecto y ustedes están cansados de oírlo, y es como no somos los gurúes del amor, no sabemos nada, y precisamente como no sabemos nada y como la vida nos atropella una y otra vez a pesar de que lo intentamos, y después uno todo roto lo intentaré y otra vez, pero eso es parte normal del ciclo. Entonces, qué bonita esta oportunidad de poderlo indagar. Venga, ¿me está pasando solo a mí? ¿Será que yo soy el paila? Entonces, que por lo general puede que sí, pero entonces es como indagar y encontrarnos en el otro, de que tal vez el otro tal vez no la está pasando tan bien, o cuando la pasa bien también es bonito compartirlo. Eso también tiene de todo un poco. Entonces, gracias a toda la gente que está acá, que ustedes no ven, pero aquí están, y para la biblioteca es un gusto haber empezado este proyecto y cerrar. Y gracias. Ay, no, Bueno, estamos con una gran invitada, Camila Gil. Ella tiene una unión en su vida que es la antropología y todos los temas digitales. Ha trabajado como asesora en ONU Mujeres, y quiero que me cuentes también un poco sobre ti y si para ti es difícil amar en tiempos digitales. Bueno, un saludo a todas, todos, todes. Yo soy Camila Gil, soy de Medellín. Nací también en los procesos comunitarios de Medellín, entonces también es muy bonito para mí estar en este parche con ustedes también, porque sé lo que implica movilizarnos desde estos lugares, así que muchas gracias. ¿Qué ha sido el amor para mí? Y sobre todo en no sé, como mundos digitales. No sé, o sea, como que cuando pienso en el amor siempre digo como, o sea, nuestros papás y mamás no es que lo hicieran muy bien, entonces como que no nos enseñaron, y eso hace que para nosotros vincularnos en todos los sentidos siempre sea tan difícil, y que llega a un espacio digital que para unos es una facilidad porque conocen personas sin verse, pero que para otros también implica un reto, y tengo muchas anécdotas a partir de eso. Pero ¿qué es el amor? Siempre una pregunta, y como que lo llevo al vínculo en todos los sentidos, amistades, todas las formas en las que se puede amar. Bueno, gracias. Aquí en nuestro videocast hablamos un poco sobre cómo también empezamos como a desahogarnos a partir de la escritura, ¿no? Y una de nuestras compañeras o de nuestra comunidad nos escribió una carta que les voy a leer, y a partir de esa carta vamos a hacer unas reflexiones, ¿listo? Entonces, un momento. Listo. Queridas mujeres de la Lola Biblioteca Popular, escribir de amor en tiempos digitales es escribir de esperanzas y ilusiones. Dicen que el mundo se ha ampliado y ahora puedes tener un compromiso afectivo con una persona a cientos de kilómetros. Tuve una profesora de psicología clínica que nos contaba que se quería comprar una camioneta inmensa. Según el libre mercado, ella podía. Entonces nos miraba con sus ojos tan reveladores y nos preguntaba, ¿puedo realmente? Las posibilidades ideales no siempre están a la altura o a la bajeza de las posibilidades materiales, ya que esta, aunque digital, es una carta de amor. Empecemos por una definición de amor que he adoptado de Bell Hooks. Es la voluntad de extender mi propio yo para favorecer el crecimiento espiritual de alguien o el mío. Es decir, amar es comprometerse a hacerle bien a otro. Para eso hay que conocerlo, aprenderlo, estudiarlo, observarlo, saber qué es lo que le hace bien espiritualmente, y procurárselo. Y ahora, ¿cómo hacer esto en tiempos digitales? Tengo un archivo con audios de las voces que más feliz me han hecho. Saludos, canciones de cumpleaños, poemas declamados, risas, carcajadas. Eso es posible gracias a un tiempo digital, un tiempo que transcurre sin contexto, un tiempo que parece no tener límites. 2 palomitas azules han venido a significar mucho en el territorio de la atención. Incluso hay una expresión para eso, clavar el visto, aunque aún no decimos el dónde. ¿Qué lecciones puedo dar yo? Tengo 34 años.
Soy del 91. Llegué al internet cuando existía Messenger. Y para que el otro no te clavara el visto podías enviar un zumbido. No se cojan de mí. Sin embargo, aquí va mi intento. La atención es uno de los componentes más importantes del amor. La capacidad para conocer a quien amas y entenderlo requiere que hagas un esfuerzo voluntario de atención y observación, que propongas espacios para crear contexto. El contexto es importante porque si el contexto se hunde, la atención se disipa, se queda sin anclaje. Empiezas entonces preguntando por sus lugares comunes o favoritos. Hagan juntos un tablero en Pinterest, Canva, donde quieran con fotos de esos lugares, sus características. ¿Qué es lo que más le gusta de ese lugar? ¿Está rodeado de montañas o es llano? ¿Hay animales, árboles, flores? Empieza conociendo sus lugares y mostrando los tuyos. Estoy suponiendo que la persona que amas no vive cerca. Si ese no es el caso, pueden empezar por visitar juntos sus lugares favoritos. Esto, como les he advertido, es mero hablar, un intento de reflexión. Lo cierto es que cuando una está cayendo en el embrujo del amor, todos los lugares en los que esté el otro son perfectos. De hecho, es su presencia la que los hace perfectos. Se borran las fronteras. Hasta aquí ya sabemos mucho. Sabemos si prefiere la montaña o el mar. Sabemos si le gusta salir de día o de noche. Si sus horarios de trabajo se lo permiten, si le hace daño el sol o si es muy friolento o friolenta, como es mi caso. Una vez tuve un compañero que no tenía tendencia a tener frío, pero siempre llevaba un abrigo por si yo olvidaba el mío. En este punto sabemos otra cosa. Sabemos si podemos compartir sus lugares, si nos interesa cuidarlos, verles, habitarlos y hacer parte de ellos. Bueno, habiendo dicho algo del espacio y de los lugares, vamos al tiempo. Una vez pasé toda una noche hablando por teléfono con un hombre que me interesaba. Colgábamos a las 7 de la mañana. Eso pasa con lo digital. Las barreras son difusas y el tiempo solo pasa. Puedes seguir quitándote el maquillaje mientras le cuentas tu día, te en pijamas con los audífonos puestos, riéndote de algún chiste estúpido. Le envías un reel sin contexto porque estás además scrolleando en tu red social favorito. Y sí, tal como lo sospechan, volvemos a la atención. Para amar hay que prestar atención. Atender a otro para darle espacio dentro de ti desgasta. Amar en tiempos digitales requiere resistencia, obligarte a contemplar al otro, a verlo. Se corre siempre un hermoso riesgo cuando se contempla. Es el riesgo de salir de una misma al encuentro del otro. Ese encuentro, si estás atenta, es revelador. El tiempo digital se pelea por tu atención. Quiere hundir el contexto, borrar los límites del espacio-tiempo y de alguna forma arrinconar el amor. ¿Cómo puedes comprometerte a cuidar lo que no puedes conocer? Ahora estoy conociendo a alguien. Estamos lejos y, como dijo Dressler, que viva la telefonía. He descubierto que se puede saber mucho del otro por el tono de su voz. Esta persona que estoy conociendo es un hombre. Cuando está triste o afligido, su voz es ronca, como si estuviese a punto de agriparse. Cuando está eufórico o inusualmente ansioso, su voz es juguetona, casi chillona. Cuando está coqueteando, su voz tiene el acento más paisa y sus deseos son más notables. El ejercicio del amor siempre será el de conocer para cuidar. Incluso si no tienes la intención de quedarte o teniéndola, esta cambia. Saber decir adiós de manera franca y clara es cuidar. Creemos que amar tiene que estar limpio de dolor. El amor digital se propone casi como un espectáculo, una caravana de likes, menciones e historias que después del amor Google, Facebook e Instagram te recordarán amablemente cada año. Pero el amor, cuando prestas atención, puede doler. Es darse cuenta por un cambio en el tono de voz, de que te ocultan algo, es presentir en una mirada triste el dolor o la nostalgia que atraviesa al otro. Conocer tiene un costo, un alto costo. No querer pagarlo es estafarse un poco. No sé si esto fue o no una lección sobre el amor digital. Me resisto a pensar en el amor como algo con apellidos, según el consumo líquido materialista, como en cierta película reciente digital. Espero que alguna vez sea amor cuidado, amor en contexto, con presencia y lugar, aunque sea para ser desterrados luego. Con amor, Natalia. Bueno, gracias, Natalia, por compartirnos tu historia. Bueno, nuestra autora inicia con una de mis autoras favoritas, que es Bell Hooks, que habla un poco sobre esto, sobre el amor y cómo no hemos conocido el amor desde que nacemos, ¿sí? Desde la crianza. Entonces, lo que pretende Bell Hooks es eso, un poco
es hablar sobre la cultura del amor y cómo construirla, ¿no? Y entonces empieza a hablar de principios, de tener confianza, de tener como ese reconocimiento con el otro, de la sinceridad, de la comunicación clara, y además como eso que influye como frente al afecto. Entonces, cómo empezamos a armar otro tipo de amor también fuera de ese amor romántico y violento que nos han enseñado. Entonces, pues inicia pisando fuerte porque es eso, ¿no? Que cuando tú estás con otra persona, ya sea tu abuela o la pareja y que creces espiritualmente, pues es ese amor que queremos todos, ¿no? De cuidado. Entonces, hay una de las preguntas... Hay una de las preguntas que quisiera hacerles y se lo hace la chica que nos escribe, Natalia, y es como, bueno, ese amor que habla Bell Hooks, ¿es posible hacerlo en tiempos digitales? Como que ustedes lo ven posible, ¿no? Como hay esperanza para amar en tiempos digitales. Dale, Si quieres, Camila, perdón. Natalia. Bueno, yo creo que eso depende de la forma en todas las personas nos vinculamos de forma diferente y yo creo que eso hay que entenderlo también cuando hablamos del amor sobre todo y de cómo interactuamos en espacios digitales. Entonces hay personas que les fluye mucho hablar por 6 meses y nunca verse la cara y así crean una relación y de hecho pasan esas historias drásticas de las que no fingió ser otra persona por 1 año y solo hablaban por espacios digitales. Esas cosas pasan, pero la gente también se enamora, ¿cierto? Y hay gente que le funciona. Yo puedo decir que a mí me funciona poco lo digital, en el sentido de que obviamente sirve y es un medio para sostener los vínculos y lo reconozco como eso, pero decir que yo ya voy a sostener un vínculo solo escuchándole la voz, para mí eso es difícil. Pero reconozco un montón. Hay algo muy particular también que pasa aquí, o sea, aquí en Colombia priorizamos todavía mucho lo presencial, pero resulta que hay países donde la gente solo se conoce por aplicaciones y solo se vincula de esa manera. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Eso no es amor? O sea, hay otras formas de vincularse. Para esos países, para esos lugares, eso se convierte en un puente. Entonces, si hay amor en lo digital, sí, depende mucho también de cómo se vinculan las personas también y que no a todas las personas les funciona igual. Pero todos tenemos interacciones en espacios digitales. Y esto para decir, hay una discusión en derechos digitales y es lo digital es real, porque hay muchas personas que dicen que lo digital no es real. No, lo digital es real porque ahí interactuamos, conocemos personas, nos informamos, gente que le pregunta a la inteligencia artificial sobre su tusa, cosas así. Entonces como que efectivamente hay una línea también en cómo interactuamos con esos espacios digitales y pues se parte también de reconocer que lo que pasa en lo digital es real. Dale, Martín. Buenas. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo y estaba escuchándote a ti y la carta y lo que dice Bell Hooks. Yo creo que pues igual el amor siempre va a ser el mismo, ¿no? Como que es ese cuidado del otro, ¿no? Un poco lo que ella decía, como salir de mi yo porque me interesa a alguien. Ese alguien puede ser mi mamá, el perrito, mis amigos, mi territorio un poco en este caso, que es un poco lo que le estamos apuntando con este periódico. Y entonces lo que cambia son las maneras, los medios. Hay un economista que tiene unas leyes sobre la historia y dice que toda nueva tecnología es lo que va a cambiar. Es un economista italiano. Toda nueva tecnología va a cambiar todo el sistema imperante. Entonces, cuando llegó la imprenta, cambió todas las formas de comunicarse. Entonces, antes no sé cómo hacían, no sé, se hacían señas de humo, cómo eran esos zumbidos anteriormente, ¿no? Como esas llamadas de atención o cómo era el amor en esa época, pues igual es eso, como hay algo que pasa en mí que hace que quiera cuidar a este otro ser por alguna razón. Y lo que cambia son las formas, y esto digital es una nueva forma que tiene pros y contras, que tiene facilidades. Pues todos estamos ya en un mundo un poco acelerado y cada uno tiene sus cosas, también tiene deseos propios, quiere hacer más vainas y tal vez la idea de un matrimonio, cosas te liga a otras personas. En cambio esto da esa facilidad, da esa flexibilidad, pero tiene un componente que a mí también me ha costado mucho y es como esa superpresencialidad que hay, o sea, como si no me respondió, o sea, la otra persona, y eso también está pasando, por ejemplo, en lo laboral. Entonces, si no me responde, me dejó en visto y esas cosas, se vuelve una causa de ansiedad muy enorme
en las personas. Eso también, y creo que también esa sobreexposición, sobrepresencialidad puede que también agote a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste que esto? Me estoy bañándome y no sé qué, y mientras me pongo la pijama voy hablando con este sujeto. Entonces, puede que se canse uno, ¿no? O la gente cansa o dirá, pues algunos sí, otros no, pero es como, antes era como mandaba el mal la carta en las cruzadas y llegaba 2 años después y ahí estaban supuestamente. Entonces, bueno, ahí aparecen cosas como los cinturones de castidad y cosas así, pero era como una vaina un poco más mística, en cambio ahora todo es, esa inmediatez yo creo que agota. Entonces yo como ya, venga ya, démonos un espacio, pero llevamos 2 semanas, sí, pero 2 semanas hablando todo el tiempo, entonces puede que sea eso, y yo lo que creo, no tanto como amor digital, porque es que como que el término es, sino amor en lo digital, más bien cambiarlo como a esos términos, porque es como amo, o como sería como her, como enamorarme de una inteligencia artificial, que es algo que está pasando, y es que son sensuales y son muy chéveres, y son buena onda, y dicen, no, ¿qué necesitas? Y le ayudan a uno y tal. Yo estoy pensándolo seriamente, pero... De hecho, lo que hablas un poco frente a la atención, que es una de las cosas que dice en la carta a Natalia, y es la primera lección, frente a la atención que le tenemos a alguien, y que siento que el amor romántico para mí se intensifica mucho más, porque es 24/7 estar súper disponibles a esa persona, y que lo que tú dices, estamos como con eso que de responderle de manera inmediata y no hay espacios, y tiende como a generar como ese desgaste. Y yo siento que claramente lo que tú decías, Camila, y es eso, como también, o sea, lo digital ya está dentro de nosotros, ¿no? Como que es una realidad y es una práctica y es las formas nuevas en cómo nos comunicamos con el otro y cómo nos vinculamos también. Y aquí viene esa pregunta, y es ¿cómo podemos abordar de que no se vuelva tan desgastante esa tensión y que sea un proceso también de cuidado, y que el amor en Internet se pueda vivir de una manera más cuidadosa, y que no estemos ahí todo el tiempo con esa persona, porque también hay unas violencias de género alrededor de eso, que son, por ejemplo, las migajas de atención? Entonces aquí vengo a entrar con Camila un poco. Con Camila un poco, y es un término de Brad Crombie, algo así, y es como los hombres o las personas empiezan le damos migajitas de atención, la entretenemos, la enganchamos, pero después como que de pronto lo dejamos en visto y así, pero hay una manipulación emocional. Entonces, ¿cuál es esa desigualdad en cuanto a mujeres y hombres y diversidades frente a eso? Sí, yo siempre me gusta empezar con algo cuando hablamos de espacios digitales, y es entender que los problemas que tenemos en nuestra cotidianidad y que han existido desde siempre, por siglos, siguen estando ahí, y lo que pasa con los espacios digitales es que intensifica eso que nunca hemos podido solucionar como sociedad. Entonces, esos vínculos fracturados, esa falta de responsabilidad emocional, esa falta de reconocer cuál es el límite del otro cuando lo tengo que respetar y cuidar, que ha sido un problema de siglos, el machismo, por ejemplo, también, problemas de siglos, no los hemos solucionado, y lo que pasa con el espacio digital es que se intensifican. Entonces, claro, cuando entendemos que hay un montón de cosas en nuestra cotidianidad que no hemos solucionado, ejemplo, como cómo soy responsable o no emocionalmente con la otra persona, en qué momento le hablo, cómo me comunico con esa persona, pues va a ser mucho más difícil en espacios digitales. Creo que también hay que comenzar a hablar de límites, y es como hasta qué punto el otro tiene que estar tan conectado conmigo, tiene que ponerme fueguitos a todas las fotos que yo pongo en Instagram, tiene que responderme las llamadas en cualquier momento, pero es que trabajo o estudio o no quiero. O sea, y también pasan los espacios digitales, laborales. Sí, y es como, hay momentos en los que yo no quiero responder. Total. Y eso hay que empezar a hablarlo y conversarlo y comunicarlo, y existen los límites y yo necesito mi espacio, y entonces empieza a hablar, por ejemplo, de algo que es desintoxicación digital, y es que yo tengo la capacidad o puedo desconectarme, puedo apagar el celular, y el otro debería también en esa acción de cuidado entender que no porque no te estoy respondiendo o no te estoy reaccionando a un mensaje con un corazoncito no significa que yo te esté queriendo menos, solo que
hay que darse espacios. Entonces, parte también de uno reconocer que hay problemas en la sociedad que no hemos solucionado y que lo que hace lo digital es que se intensifican, y dos, reconocer que hay límites. Y un problema que hemos tenido siempre en nuestras formas de vincularnos, lo hicieron nuestras abuelas, tatarabuelas, es que no nos comunicamos bien y a veces se nos dificulta mucho decir las cosas. Ve, no me gusta esto. Ve, no me gusta que estemos hablando todo el tiempo. Ve, me molesta tal y tal cosa. Como que esas minucias que hacen parte de la comunicación aún se nos dificultan, y con este altavoz digital pues a veces incluso se llegan como a verse muy grandes, como problemas muy grandes cuando llegan y los vemos desde abajo y son problemas chiquiticos que solo era de comunicar. Entonces creo eso. ¿Cafecito? Aprobado. Aprobado. Eso, ya mientras tanto. Eso. Bueno. Bien. Sí, era importante. Sí. No, que sí. Bueno, que Dale, también dale. preguntabas por asuntos de género, pero pues acabo de caer en cuenta. No, pues si quieres terminar. Ok. No, Dale. creo que es lo mismo, y es como, entonces no hemos solucionado asuntos como el machismo, entonces lo mismo, en espacios digitales se intensifican y empezamos a ver o manipulación emocional o difusión, por ejemplo, de contenido íntimo y un montón de cosas que empiezan a vincularnos y que sí nos afectan especialmente a mujeres o diversidades sexuales y de género. Entonces, como que hay que devolvernos hacia atrás y ver qué es eso que no hemos solucionado como sociedad porque se está intensificando en espacios digitales. Y bueno, también como que le quería preguntar a Martín en relación a la atención plena. Y es como eso que tú decías, estamos tan hiperconectadas y conectados que se nos olvida también un poco la presencia y el estar como disfrutando de esa presencialidad que muchas veces nos hace falta. Entonces, ¿tú crees que hay posibilidades de tener unas prácticas para poder hacerlo y que podamos como un poquito tener esos límites que nos habla Camila, de primero no responderle al jefe como por allá a las 10 de la noche o no estar todo el tiempo pegado, sino más bien compartir momentos, sí, como momentos agradables con otras personas? Pues la teoría lo dice que sí, ¿no? Lo que un poco decías, como esos detox. También de muchas cosas, ahorita está muy del alcohol, de sustancias, del gluten, de no sé qué, y ahora también toca hacer un detox de lo digital. Yo he escuchado mucha teoría al respecto, es complejo. Digamos, yo también lo estoy tratando de experimentar porque realmente siento como una vaina ahí que me abruma ya. Pues muchos que me conocen saben que no soy mucho de redes, precisamente fue por eso. Tuve una etapa en que sí estaba, porque un poco como nuestra escritora. De hecho, le iba a preguntar, tú que eres mayor que nosotros. Yo en mis tiempos, yo alcancé a recibir cartas y mandar cartas. Entonces pues yo vi como la Natalia, la escritora de nuestra carta, pues yo vi como toda la etapa, o sea, como antes de que llegaran los computadores, el Messenger, todo. Entonces, como que todo eso fue creciendo conmigo y en un momento como que sí, tal, ya estaba engomado con todas las redes, pero en algún momento eso, como que generaba ansiedad. Yo conocí una persona que tenía un pasado y cosas, y entonces si usted se pone en modo detective, se pone las gafas y empieza a stalkear en cuentas, encuentras muchas cosas que tal vez la gente no quiere conocer, y eso me llevó a un estadio de, oiga, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy escarbando a esto? No, Entonces me sentí mal, entonces por eso fue que yo decidí como voy a alejarme de las redes. Entiendo, digamos, como el trabajo que hemos tenido los dos es el último tiempo, entiendo el valor de las redes, pero cada vez me raya es esa parte de por qué toda mi vida tiene que estar en una red, porque lo que tú decías. Entonces, si yo me pongo este chaleco un poquito más abajo, entonces mi compañera va a decir, oiga, pero ese chaleco está muy abajo. Como ese control de las otras personas o ese llamar la atención de las otras personas, y también últimamente me he vuelto más gruñón, entonces no quiero que la gente sepa en qué ando, es mi vida. Como esa sobreexposición, a mucha gente le gusta, al principio lo disfruté y estar en el like y que me den like, y si me ven por ahí denme su like, pero últimamente como que estoy tratando de desconectarme de eso, pero es una contradicción porque, por ejemplo, este proyecto y este podcast estaba mostrando en YouTube, entonces también es lo digital, entonces estoy como en esa disputa, es importante, pero no quiero estar sobreexpuesto
quiero tener tranquilidad, no quiero, ya por ejemplo, ya supe cómo apagar las notificaciones, entonces ya esa cosa no timbra porque ni pita porque Es un límite. es desesperante y me da mucho pitó, es tal o bueno, y uno va y mira y no, es puro trabajo. Entonces también es como ese juego de tensión y estamos como ese perrito de Pablo ahí esperando el estímulo. Siento que eso es esto. Y un poco estoy rayado por eso. Pero entonces lo que estoy tratando de hacer pero igual me consume también y consumo. Entonces yo estoy como buscando ese detox, pero no ha sido fácil. ¿Me ayudan, por favor? Sáquenme de acá. Ya que tocas como el tema como personal, en el sentido en que, por ejemplo, nosotras dos compartimos trabajo digital, ¿sí? Entonces, yo en medios digitales, tú también como en plataformas y todo lo que haces también desde la antropología, y pues que también eres creadora de contenido. Entonces, quisiera como hablar de eso. Digamos, a mí me ha costado mucho últimamente con el trabajo remoto como relacionarme con otros y otras durante mucho tiempo, y yo dije, no necesito, o sea, hay una necesidad de la relación con los otros y otras, y es buscar esos espacios. Entonces quisiera saber a ti cómo te ha ido con eso, porque también ahí hablamos de esa soledad no deseada también, que surge y que después esto que hablabas antes de la inteligencia artificial y cómo como sociedad estamos tan rotos que buscamos una inteligencia artificial para dialogar y conversar con ella, como si fuera nuestra amiga o terapeuta, y que siento que es algo muy grave porque esa inteligencia artificial nos va a complacer siempre. Entonces quisiera saber eso, cómo te ha ido a ti dentro de tu vida laboral, en lo digital y en tu vida personal. Sí, bueno, quería decir algo a lo que decía Martín, y es que nosotros somos la generación que, bueno, abrimos redes sociales, no sé, en la adolescencia o más despuesito, pero resulta que hay generaciones que nacieron solo con inteligencia artificial o con redes sociales. En nosotros creo que está una pregunta, decir, no quiero esto, ¿qué va a pasar con esa generación que solo nació con eso y solo conoce eso? Entonces creo que hay un reto también en cómo se van a vincular en el futuro en espacios digitales. Bueno, sí, yo creo contenido para redes sociales sobre temas antropológicos, porque a veces la gente, crea contenido, no, para contenido social. Ajá. Y bueno, como que ha sido un reto también, porque sí, efectivamente es un espacio de sentarse y decir, quiero hablar sobre esto. Uno siempre ve como mucho interacción en redes sociales, pero sí suele ser como un camino muy solitario, de decir como, no sé, me paro frente a una cámara, voy a decir esto, voy a recibir este tipo de comentarios, pero como que en mi caso ha sido parte del proceso también de lo que quiero hacer como desde la antropología, y quiero combinar la comunicación y quiero combinar la antropología para estar en espacios digitales, porque sé lo retador que es también la divulgación científica o hablar de contenido social en espacios digitales, y que lo que prima efectivamente pues es contenido que no suele ser como pues informativo. Y creo que es muy importante que en este caso siempre seamos muy autocríticos y estemos haciéndonos un diagnóstico. Tú decías algo, y es que estamos muy rotos, y es que estamos muy rotos. Y sí, tenemos un montón de dolores, de traumas, de cosas. Nacimos en un país con una guerra interna. O sea, aquí el que diga que nació en ese país y que algo no le duele está mintiendo, porque es que nuestra familia, todo lo que hemos vivido hace que siempre tengamos un montón de fracturas por ahí. Entonces, el primero es el diagnóstico de reconocer como estoy trabajando con algo a nivel interno o tengo que trabajarlo, y a partir de eso me expongo a espacios digitales, y es ahí donde hay personas que dicen yo voy a cerrar mis cuentas o no quiero eso, o hay personas que dicen como bueno, no me molesta esta exposición, o personas que dicen tengo esta exposición en espacios digitales pero me cubro o me cuido de esta manera. Y creo que es una pregunta también todo el tiempo por el cuidado, y no solo para quienes crean contenido, sino también para quienes consumen contenido, y es hasta qué punto, qué tipo de contenido, qué tipo de noticias me salen, qué tipo de información. Es muy importante también como ubicarlo, y hace parte también de ese diagnóstico y de identificar qué información me está llegando y de qué burbuja algorítmica estoy haciendo parte también. Sí, está. Gracias. Está robando el show, me parece muy bien. Bueno, pues también como que quisiera abordar eso que tú hablabas, y es
también darnos nuestros tiempos y ver esas posibilidades. Y quiero hablar como del tiempo que muchas veces estamos perdiendo en la vida digital, ¿sí? Entonces, sí hay, digamos, muchas oportunidades en lo digital, pero se pierden otras. Entonces, quiero que abordemos un poquito más de la soledad que se aborda desde ahí, porque muchas veces nos sentimos tan solos y estamos tan conectados, ¿no? Como que estamos, por ejemplo, con nuestra familia y todos ahí como pegados al celular, como que... Pues yo no sé, puede que sea un poco conspiranoico, pero también siento que es una manera también de mantener la gente aislada, ¿no? Como te tengo contenido, ¿te gusta la Fórmula 1? Ves Fórmula 1. ¿Te gusta el fútbol? ¿Quieres ver culos? Ves culos. Y entonces eso también nos va como aislando un poco de lo demás y he escuchado como unas cifras de mucha gente, digamos, de 30 años como muy sola y como que le gusta estar. Y me resuena un poquito todo el tema de la soledad y ya vuelvo como a lo erótico, ¿no? Cuando estamos en las apps de citas, por ejemplo, todo es muy sexual, pero falta esa parte erótica, ¿no? Entonces como que quisiera que hablemos ya terminando esto y es como nos estamos deshumanizando también desde eso, ¿no? Desde el tacto y vemos esa necesidad del tacto constantemente y es eso, ¿no? Como por ejemplo, ya al vincularnos con otros, como desde lo erótico, como que en sí, como que no queremos que sea tan complejo el vínculo, ¿no? Porque la realidad es que cuando nos vinculamos realmente con otra persona, pues hay conflicto y cuando está esta parte digital, se desvanece el conflicto. Entonces, como que quisiera abordar como eso de lo erótico, cómo les suena eso, ya que estamos en una cama, como si fuese un motel, ¿no? Como un motel falso. Ahí va. No, pues dale. Y terminamos con eso. Me recordé ese capítulo de Black Mirror donde una persona como que pelea con su pareja y lo que hace es como bloquearla. Ajá. Y yo no la puedo volver a ver en su vida. Como que a veces es eso, como que se pixela. Claro, no funcionó con esta persona, Total. entonces la bloqueo, la saco de mis redes sociales y cero responsabilidad y empiezan a aparecer como otras palabras, ejemplo, ghostear, que le dejo de hablar, en definitiva a esa persona, qué feo, o sea, sigue la pregunta por el cuidado, de cómo estoy cuidando al otro y eso duele, o sea, como que pues no hagas lo que no quieres que te hagan a vos, eso duele y es muy fácil comunicar. La pregunta por lo erótico, ¿cómo abordar lo erótico? Con la distancia, con el hecho de que los cuerpos no se vean, hay gente que disfruta el contenido íntimo, fotos, está también el consumo de la pornografía, ¿cómo podemos, cómo podemos abordar lo erótico? Como tú lo preguntas, ¿cómo en qué sentido? Pues lo pregunto más en el sentido de que hace falta como por ejemplo el tema de las seducciones, como muy, por eso es muy pornográfico, ¿no? Todo es así súper inmediato. Entonces lo mismo, la sexualidad o el sexo más que todo o esa parte de estar dentro de una relación sexoafectiva, pues yo dentro de lo que viví como en esas abdecitas, como que los manes sí es como directo, lo que es foto y ya. Y uno le exige y no. Y que no responden. No responden. Desespera. ¿Qué? Sí. No, pues en mi caso bastardos. yo sigo priorizando mucho el encuentro presencial y encontrarme con el otro y verlo, no importa si es la primera vez que nos conocimos, ahí vamos a darle lugar a lo erótico, pero para mí el encuentro presencial es muy importante, pero lo mismo, hay personas que disfrutan mucho el contenido, que les envíen fotos, conversaciones, creo que pasan dos cosas. Uno es la posibilidad de explorar muchas formas también de lo erótico. Pasan las relaciones a distancia que se conectan desde lo digital y logran construir como o darle lugar a ese espacio del erótico. Otras personas como yo que prefiero lo presencial. O sea, para mí sí es importante, nos vemos, ¿cuál es tu foto? Yo necesito ver porque es que en una foto se ven muchas cosas, pero pues yo necesito saber. Entonces, para mí es importante y lo erótico. Sí. Para mí es importante y justamente por lo erótico darle espacio a la presencialidad y a lo físico y a lo te veo y te conozco primero antes de cualquier cosa. Yo tengo ahí una parte, pues digamos que no lo he intentado, o lo intenté algunas con esas aplicaciones, pero fue como en pandemia, con una vaina así, pero igual no me gustó. Pero yo siento que, bueno, independiente de esas aplicaciones, porque esas aplicaciones la gente va a lo que va, pero entonces he sentido que es una herramienta también.
O sea, como que yo siento que es complementario, claramente nada va a igualarse a la presencial y a la presencia, solo presencia. Entonces, pero también está el juego del coqueteo. A mí me ha ido bien con ese coqueteo de escribir y de cosas, no necesariamente nudes, no necesariamente eso, sino como hacer una conversación interesante. A partir de eso, que claramente se puede coquetear, se puede jugar sin necesidad de ser explícito. Es un jueguito que uno puede manejar y si uno está interesado y le quiere meter la ficha, salen cosas chéveres. O sea, yo he tenido parejas que claramente digo, ese jueguito es previo para que ya nos veamos, o oiga, al final sí. Entonces, se ríen mucho, tratar como de que se rían sin ser payaso ni nada de eso, pero pasa. Hacerlas reír, ¿verdad? Aprendan, anoten eso. No, dígale, eso. Sus estrategias. El cuento es que aprendan, o sea, es decir, no, dejémoslo, yo no he hecho en saco roto lo eso, sino que puede ser complementario, pero tiene que mostrarse el interés y pues tener una conversación interesante, hazlo interesante. Pues si yo le digo, venga, apélese, pues no es chévere, no es agradable. Creo que hay que trabajar en eso y de hecho Sí, para mí pues como... hay de todo. Pues sí, digamos, yo me relaciono más con gente que conozco así, que cambiamos el número y después empezamos a hablar y ahí sí pasan esas cosas más interesantes, pero porque uno intenta que sea una conversación entretenida. Sí. Yo sí tengo una hipótesis muy radical y es que esa gente que es tan atacada, yo siento que No, es justamente esa que no sabe culiar. Ah, porque sí. siempre va al punto, rápido, que... Uy. Sí, ya. Es Sí. esa gente que siempre va al punto rápido, se le olvida lo Digo erótico, que- ese camino también que es un proceso y que es tan importante también para Eva. nosotras las mujeres. Entonces, cada que alguien, el primero sea que le pide una foto, desconfío. No, bueno, vaya. Cero, ya, mal, cero. no es red flag. Entonces eso, sí, siento que es una herramienta que hay para eso, Bueno. sin necesidad de ser tan literal. Entonces, muchas gracias Martín ¿Ya y acabó? Camila por estar en Ay, este no. episodio. Quiero cerrar un poco con una frase Libro café. pequeña de este libro que les recomiendo, que se llama De prótesis afectivas y otras configuraciones, cuerpo, subjetividades y afectividad en la era del celular, de Jorge Palomino. Pues es una investigación ardua sobre estos temas digitales y la afectividad. Entonces, dice así como un fragmentico, como cerrando con todo lo que hemos hablado y lo aborda, y es: las relaciones de pareja y las relaciones de amistad se sostienen sobre la necesidad de consolidar un vínculo que inicialmente se teje sobre procesos de construcción del otro en el campo simbólico. En otras palabras, ser amigo o pareja de alguien implica un arduo trabajo comunicativo en el que otro adquiere un significado particular en el relato biográfico. Entonces, sí, pues se cierra con este tema, ¿no? Cómo la comunicación sigue siendo tan importante, ya sea físicamente o virtualmente. Entonces, muchas gracias. Gracias, no Nos se vemos pierdan. en el otro Epa, episodio. vamos a tener más episodios. Síganos viendo. Eso, rock and roll. Con amor, aplaude con amor. Eso.